Suscríbete a JV para más contenido de esta maravillosa novela. Capítulo 565. A la mañana siguiente, Jian Bao se despertó temprano y se llevó a Yin Yin, la pequeña Loli, a dar un paseo por el mercado. El maestro Zhang los siguió a los dos y observó a Jian Bao y Yin Yin como si fueran sus propios hijos. Yin Yin sostuvo el brazo de Jian Bao y se lo pasó genial jugando en el bazar. Después de unos momentos, miró a Jian Bao y dijo: Hermano Jian Bao, ¿realmente tenemos que ir a tomar la tienda de medicinas del herbolario chino Liu? El Elder Zhang, que lo seguía, escuchó esto y su corazón se apretó, luego miró a Jian Bao para escuchar lo que tenía que decir. Jian Bao le sonrió a Yin Yin antes de hablar, por supuesto. Dado que el Dr. Liu está dispuesto a hacer esta apuesta conmigo, entonces debe estar preparado para perder. Solo obtendremos lo que obtengamos en respuesta. El rostro del Elder Zhang se volvió un poco más oscuro después de escuchar esto, y luego no pudo evitar hablar. Ese médico chino Liu no ha estado en nuestra bahía de las 30 millas durante 1 año y medio, y tiene una red muy densa de personas heridas. Cuando dijo esto, el Elder Zhang vaciló un poco, y aunque no se dijeron las últimas palabras, todos entendieron. Jian Bao sonrió levemente ante sus palabras, luego miró al anciano Zhang y dijo: No importa, no me importa Shu Qian, todavía me importa que sea un simple médico chino. Yin Yin también sonrió con delicadeza cuando escuchó esto, a ella. Lo que el doctor chino Liu había hecho ayer fue completamente repugnante para ella. Jian Bao miró a Yin Yin y sonrió levemente antes de hablar: vamos a hacernos cargo de la tienda del Dr. Liu de medicina tradicional china ahora, veré si lo deja por mí hoy. Cuando el grupo llegó a la tienda del Dr. Liu, vieron que toda la tienda estaba vacía y que se habían retirado todas las cosas valiosas. Un leve rastro de burla cruzó por el rostro de Jian Bao cuando vio esto y dijo: Miren chicos, este médico chino Liu incluso ha entregado su tienda por mí, entonces, ¿qué razón tengo para no tomarlo? Estaba muy feliz de que Jian Bao pudiera establecerse aquí, sin mencionar que Zhang Tianzhen estaba en el SEC, para poder cuidarlo un poco más. Los días pasaron lentamente. Después de que Jian Bao se hizo cargo de la farmacia del Dr. Liu, la volvió a abrir sin siquiera arreglarla. Todas estas cosas fueron hechas por Zhang Tianzhen con sus contactos acumulados de su negocio anterior, y Jian Bao tuvo que agradecer a Zhang Tianzhen por esto. Después de reabrir la farmacia, Jian Bao se sentó en el patio de la farmacia y tomó una copa con Zhang Tianzhen. Dado que su salud había sido curada por Jian Bao, el mayor pasatiempo de Zhang Tianzhen, además de socializar, era venir y sentarse con Jian Bao. Jian Bao miró la cara sonriente de Zhang Tianzhen y no pudo evitar reír. ¿Qué te pasa? Estás tan feliz todo el día. Zhang Tianzhen sonrió y luego dijo: No lo sabes, mi benefactor. Desde que me recuperé, el negocio de nuestra familia era muy pobre. Pero ahora ha comenzado a mejorar de nuevo. Al escuchar esto, Jian Bao se rió ligeramente y dijo: Por supuesto, antes San Yang era una mujer que dirigía un negocio, muchas cosas no le convenían en absoluto. Zhang Tianzhen asintió levemente y dijo: Sí, esos días antes fueron muy difíciles para San Yang. Si no fuera por ella, probablemente todavía estaría acostado en una cama de hospital. Esto era cierto, después de que Zhang Tianzhen se enfermara gravemente antes, siempre era San Nian quien había estado ocupado. Habían roto el contacto con el Elder Zhang. Tampoco se atrevieron a visitarlo de nuevo, por lo que solo pudieron cuidar de sí mismos. Había pasado tanto tiempo, si no fuera porque Jian Bao salvó a Zhang Tianzhen ese día, me temo que San Yang no se habría inclinado dócilmente ante el maestro Zhang. Después de unos momentos, Jian Bao miró a Zhang Tianzhen y preguntó: Por cierto, ¿ha habido algún movimiento del lado de Shu Qian recientemente? Cuando Zhang Tianzhen escuchó esto, no pudo evitar guardar silencio. Según su comprensión de Shu Qian, la última vez había sufrido una pérdida tan grande en el lugar del maestro Zhang, por lo que no podía simplemente tragarlo. Pensando en esto, Zhang Tianzhen también habló con cierta preocupación. No hay movimiento en este momento. Eso es lo que me preocupa ahora, la farmacia abrirá mañana. ¿Qué pasa si Shu Qian viene a causar problemas?
Jian Gao resopló, estaba preocupado por Xu Qian principalmente porque le preocupaba aprovechar su ausencia de la familia Zhang. Entonces haría un movimiento sobre el Elder Zhang. Eso era lo que más le preocupaba, no le preocupaba que Xu Qian viniera de buscar sus propios problemas. Pensando en esto, Jian Gao vaciló un poco. Luego miró a Zhang Tianzhen y dijo: tengo algo que quiero discutir contigo aquí, quiero traer al Elder Zhang al set. Zhang Tianzhen asintió con la cabeza después de escuchar esto y dijo: eso es bueno, le ahorra a mi papá tener que caminar todo el tiempo, es solo que mi casa es todavía un poco pequeña. Jian Gao sonrió y dijo: está bien, voy a dejar que el anciano viva aquí, así que tendré a alguien que vigile las cosas si no estoy en la tienda. Después de una breve charla, resolvieron el asunto y luego enviaron a Zhang Tianzhen. Jian Gao abrió la computadora que Zhang Tianzhen le había enviado y la miró. Después de buscar por un tiempo, miró con enojo las noticias en la página web. Lo que sucedió después de que se cayó por el acantilado se le dio una idea general en Internet, aunque había sido distorsionada deliberadamente. Pero Jian Gao todavía recibió las noticias que quería. Al mirar las noticias en la página web, el corazón de Jian Gao no pudo evitar estallar de ira. Sus padres habían muerto así, sin ningún motivo. Jian Gao golpeó la mesa con fuerza y rugió en voz baja: no te preocupes, te haré pagar con sangre. En este momento, acababa de fusionar a Shang Dian, que todavía tenía muchos secretos que no había descubierto, por lo que volver ahora solo lo llevaría a la muerte. Jian Gao presionó el odio en su corazón, luego apagó su computadora y descansó temprano. El día siguiente fue temprano en la mañana, justo a tiempo para el mercado, y Zhang Tianzhen le llevó a Jian Gao la canasta de flores que había pedido. Jian Gao también se despertó temprano y encendió un rollo de petardos en la puerta como si fuera la apertura del negocio. Muchos transeúntes no pudieron evitar señalar cuando vieron a Jian Gao en la farmacia de TCM Liu. ¿Quién es este hombre? ¿Cómo es que está en la farmacia de TCM Liu? Ay, yo, todavía no lo sabes, ¿verdad? Escuché que fue este joven quien hizo una apuesta con el médico de medicina tradicional Qin Liu de que quien quiera que curara a ese niño enfermo de la familia de Sanyang se quedaría. Si tú lo dices, el joven ganó. Así es, nadie esperaba eso, y ese niño enfermo Zhang Tianzhen lo dijo él mismo. Zhang Tianzhen llevó a docenas de personas a detenerse frente a la farmacia de Jian Gao, luego sonrió y miró a Jian Gao y dijo: felicitaciones por la apertura. Originalmente, Jian Gao no quería hacer algún tipo de espectáculo, pero mirando la postura de Zhang Tianzhen, Jian Gao sacudió la cabeza con impotencia y dijo: de nada. Capítulo 566. El Elder Zhang siguió detrás de la multitud y también salió en silencio, luego miró a Jian Gao con una sonrisa. El pequeño tonto Yin estaba al lado de Zhang Tianzhen. Desde que Zhang Tianzhen había mejorado, Yin se aferraba cada vez más a Zhang Tianzhen. Esto se debía a que había recibido un amor paternal perdido de Zhang Tianzhen. Sanyang también se hizo cargo de Yin como si fuera su propia madre. Zhang Tianzhen miró a la multitud de personas que rodeaban la farmacia y dijo en voz alta: todos deberían conocerme, Zhang Tianzhen, mi enfermedad está más allá del alcance del Dr. Liu y gracias al Dr. Jian estoy vivo. Hablando aquí, Zhang Tianzhen hizo una pausa antes de mirar a Jian Gao y dijo: entonces, no creo que necesite decir más sobre las habilidades del Dr. Jian. Un rastro de impotencia cruzó por el rostro sonriente de Jian Gao cuando escuchó estas palabras. Originalmente solo quería hacer esto en paz y tranquilidad. En este momento, mirando a Zhang Tianzhen y a toda la calle llena de gente, después de una ligera vacilación, se destacó y dijo: hoy, no contamos la tarifa de la consulta, solo la tarifa de la medicina, si estás interesado, puede entrar y probar. Jian Gao tenía sus propias intenciones al decir esto, y la razón por la que dijo que quería abrir una farmacia no fue solo un pensamiento al azar. Todavía había muchos secretos ocultos en el Shangdian, pero la verdadera terapia de Qi que había aprendido de su último tratamiento de Zhang Tianzhen hizo que Jian Gao pensara que podría ir más allá con mucho estudio.
Aunque había salvado el cuerpo de Zhang Tianzhen con muy poco ki verdadero, después de que se recuperó lentamente, Jian Gao descubrió que su fuerza había aumentado. Independientemente de lo que estuviera pensando Jian Gao, las personas de la multitud que escucharon las palabras de Jian Gao estaban felizmente haciendo fila frente a la farmacia. Zhang Tianzhen también estaba muy feliz de ver tal escena. Pensó que finalmente había retribuido un poco la amabilidad de Jian Gao. Pero lo que no sabían era que entre estas personas estaban los hombres de Shu Qian, que habían estado pensando en formas de vengarse de Jian Gao desde que descubrieron que había abierto una farmacia. Aunque Shu Qian es un poco gordo, tiene algunos planes para su puesto. Después de enterarse de la apertura oficial de la farmacia de Jian Gao, Shu Qian solo lo pensó un momento antes de pedirle a alguien que invitara al Dr. Liu. Mirando a Shu Qian, que estaba sentado frente a él, el Dr. Liu habló con calma. Shu Qian, ¿a qué quieres que vaya? Shu Qian miró al Dr. Liu por un momento antes de sonreír ampliamente y dijo. Hay un pequeño asunto, recibí una paliza hace algún tiempo y mi cuerpo siente que algo no va del todo bien. Así que me gustaría preguntarle al Elder Liu para que me eches un vistazo. No era la primera vez que el Dr. Liu trataba a Shu Qian, después de todo, él era el único con buena reputación en esta bahía de 30 millas. Shu Qian estaba aquí a menudo, y los dos podrían considerarse personas que no se veían. Cuando comenzó a tomar el pulso de Shu Qian, el Dr. Liu observó su pulso y se preguntó si podría vengarse a través de Shu Qian. Pensó que el pequeño ladrón Jian Gao solo confiaba en un poco de magia demoníaca para lucirse frente a él, pero era un verdadero médico chino. Si hago algo, Jian Gao perderá una capa de piel incluso si no muere. En ese momento, tendría que renunciar dócilmente a su tienda de medicinas. Una sonrisa malvada apareció en el rostro del Dr. Liu. Shu Qian miró al Dr. Liu y se burló 2 veces antes de hablar. Escuché que el Dr. Liu parece estar teniendo mala suerte últimamente, me pregunto si eso es cierto. El Dr. Liu estaba preocupado por cómo debería decirle a Shu Qian sobre este asunto. Inesperadamente, tomó la iniciativa de preguntar al respecto. Después de un momento de silencio, el Dr. Liu retiró la mano y asintió con indiferencia antes de decir. Es un poco de mala suerte, ¿cierto? No hay nada grave en tu cuerpo, te recetaré un par de medicamentos. Shu Qian asintió y luego agitó la mano. Las personas de abajo sacaron el dinero de la consulta del practicante de medicina tradicional Qin Liu y lo colocaron encima de la mesa. Me pregunto qué piensa el Dr. Liu de la medicina tradicional china de ese Jian Bao. Aunque TCM Dr. Liu quería usar a Shu Qian para vengarse, Shu Qian no era bueno, todavía lo sabía en su corazón. Entonces, después de escuchar estas palabras, el Dr. Liu miró a Shu Qian y dijo con voz profunda. Afortunadamente, no tengo mucha opinión, solo estoy dispuesto a apostar y aceptar la derrota. Al escuchar esto, Shu Qian maldijo a un viejo zorro en su corazón, luego puso una cara sincera y dijo. Para ser honesto, las heridas en mi cuerpo fueron infligidas por este Jian Gao. ¿Quién era Shu Qian? Era un hombre que caminaba por 30.000 ebai. No solo era porque era un gángster, sino también porque el propio Shu Qian tenía 2 cepillos, por lo que la gente común no podía ayudarlo fácilmente. Entre sus hombres, hay incluso unos pocos practicantes. Fue gracias a estas personas que Shu Qian pudo levantarse en esta bahía de 30 millas. Cuando escuchó que incluso Shu Qian había sido golpeado por Jian Bao, el Dr. Liu no pudo evitar estar agradecido por haber sido inteligente ese día. No tuvo ninguna discusión con Jian Bao. Shu Qian, desde que viniste a mí. Ambos tenemos rencor contra este Jian Bao, así que solo di lo que tienes que decir claramente. Pensando en esto, el Dr. Liu tuvo la suerte de tener la mente abierta, ya que Shu Qian había sido tan franco consigo mismo de todos modos. Entonces, ¿de qué tenía que preocuparse? Shu Qian dijo con una sonrisa acalorada. No sé si quieres darle una lección a este Jian Bao, pero de todos modos no comparto el mismo destino con él, pero no tengo una buena solución a la mano. Después de escuchar esto, el Dr. Liu se acarició la perilla y sonrió. No es que no haya forma de darle una lección, pero es solo que es un poco complicado.
Después de decir esto, el doctor Liu reflexionó durante mucho tiempo y dijo: la madre de Zhao Laosan en Luobai está enferma y me ha pedido que la visite, y se le acaba el tiempo. Al escuchar esto, el corazón de Shu Qian se enfrió un poco, pero su odio por Jian Hao hizo que Shu Qian perdiera. Así que asintió con la cabeza antes de mirar al doctor Liu y dijo: si dices cómo hacer este asunto, lo haremos. No podía esperar a ver la caída de Jian Hao. Si quería su tienda, tenía que poder tomarla. Después de un día ajetreado, Jian Hao y Yin se desplomaron en sus sillas y, como era un chequeo médico gratuito, acudió una cantidad inusualmente grande de personas. El maestro Zhang se sentó en el mostrador y miró el libro de cuentas y dijo con impotencia: aunque hay mucha gente aquí hoy, no hay mucha gente comprando medicinas. Jian Hao originalmente quería ejercitar sus habilidades y no esperaba ganar dinero con esto. Después de escuchar las palabras del Elder Zhang, sonrió y dijo: está bien, la fama se hace poco a poco, Zhang Tianzhen ha impulsado un poco mi punto de partida, ya estoy satisfecho. Después de escuchar esto, el Elder Zhang también expresó su agradecimiento por la mentalidad de Jian Hao, y Yin se recostó en la silla y miró hacia Jian Hao y sonrió: hermano Jian Hao, Yin quiere trabajar por dinero. No. Capítulo 567. Continúa aquí. Capítulo 568. Jian Hao se rió a carcajadas después de escuchar esto y abrazó a Yin y se despidió, disfrutando jugando con Yin mientras se lamentaba de que este era su día más feliz. Sin embargo, Jian Hao no esperaba que Shu Qian y el Dr. Liu ya hubieran corrido juntos en secreto. A la mañana siguiente, Jian Hao acababa de abrir la puerta y estaba empacando sus hierbas en el vestíbulo cuando un hombre imponente se acercó a la farmacia de Jian Hao y se detuvo. Jian Hao miró a los dos hombres afuera de la puerta y frunció el ceño levemente. Después de haber pasado un tiempo aquí, tenía bastante claro que era 30.000 ebai. Aunque el rostro del hombre era plano y anodino, pero su cuerpo tenía un aura de no ira, tal aura era una persona que había tenido un gran poder durante mucho tiempo. Pensando en esto, Jian Hao se acercó. Luego sonrió a los dos hombres y dijo: al llegar tan temprano, me pregunto si están aquí para ver a un médico o para tomar un medicamento. El hombre, que tenía unos 60 años, frunció el ceño ligeramente después de mirar a Jian Hao, luego dijo con voz profunda: escuché que hay una figura aquí que es incluso más poderosa que TCM Liu, así que vine a echar un vistazo. Después de decir esto, miró a Jian Hao de arriba abajo una vez y sonrió: bueno, con las cejas claras, se ve un poco como un dragón y un fénix entre los hombres. Jian Hao se rió, se tocó la nariz y dijo: está juzgando a las personas por su apariencia, jaja, me pregunto si su excelencia está viendo a un médico o tomando medicamentos. Los dos hombres se miraron y el anciano miró a Jian Hao y dijo: primero veamos al médico. Últimamente me he sentido un poco mal. Después de entrar a la farmacia, Jian Hao tomó el pulso del anciano y dijo: bueno, esto es solo un pequeño problema, el clima reciente ha causado que su cuerpo se desequilibre. El anciano suspiró y luego dijo: no puedo evitarlo, aunque me he jubilado, todavía tengo que caminar. Jian Hao sonrió y luego miró al anciano y dijo: me pregunto cuál es tu nombre. El anciano dijo en voz baja: no hay necesidad de ser tan educado, solo llámame anciano Qian. Jian Hao asintió antes de sacar un libro, luego usó un bolígrafo para escribir algunos de los problemas de salud del anciano Qian, luego se dio la vuelta y comenzó a tomar medicamentos. Elder Qian, el clima y las estaciones han cambiado rápidamente recientemente. Su cuerpo también está envejeciendo, por lo que es mejor reducir las caminatas innecesarias. Qian Lao miró la apariencia ocupada de Jian Hao y sonrió: bueno, prestaré atención a este punto en el futuro, solo necesito moverme un poco más estos días. Después de que Jian Hao clasificó todos los medicamentos que había tomado, los dividió en 4 paquetes con papel de aceite y se los entregó a Qian Lao, diciendo: hierva un par de medicamentos 2 veces y regrese para una consulta de seguimiento si tener tiempo después. Qian Lao sonrió y puso el dinero de la medicina en la mesa, luego le dijo a Jian Hao: claro, y salió de la farmacia.
Los hombres de Shu Qian observaron en secreto la escena y luego llamaron apresuradamente a Shu Qian y dijeron: Jefe, he visto un pez grande aquí. Es Qian Lao. Al escuchar esto, el corazón de Shu Qian latió con fuerza. Luego miró al doctor Liu que estaba desayunando y dijo: Está bien, sé las noticias, mantén un ojo en Qian Lao. Después de decir eso, colgó el teléfono, y luego Shu Qian miró al doctor Liu y dijo: Anciano Liu. Déjame preguntarte algo, ¿quieres pisotear a Jian Nao hasta la muerte de una vez? El doctor Liu, que estaba desayunando, casi se atragantó cuando escuchó esto, pero volvió la cabeza y miró la cara de Shu Qian y no parecía que estuviera bromeando. Así que reflexionó por un momento y luego dijo: Por supuesto que quiero, pero si hago eso, los dos tendremos mala suerte. ¿Sabes a qué me refiero? Shu Qian sonrió con tristeza y luego miró al doctor Liu y dijo: No sé si has oído hablar de Qian Lao, pero justo ahora uno de mis hombres llamó y dijo que vio a Qian Lao saliendo de la farmacia. Después de mirar la expresión lúgubre de Shu Qian, el doctor Liu no pudo evitar decir con enojo: Estás loco. ¿No sabes qué tipo de persona es Qian Lao? Sin mencionar 30.000 ebai, es una gran persona en la provincia. Después de escuchar esto, Shu Qian dijo con desdén: ¿Qué tipo de pez gordo es ese? Es solo un fénix que ha caído en desgracia. Después de decir esto, Shu Qian miró al doctor Liu y dijo: Sé que este Qian Lao también te pidió un medicamento, tú preparas el medicamento y buscaré a alguien que le cambie el paquete. ¿Entiendes? Aunque el doctor Liu codiciaba el dinero y odiaba a Jian Bao, ¿qué pasaría si se descubría algo así? Eso fue inimaginable. El médico chino vaciló y dijo en voz baja: Aunque Qian Lao se ha jubilado, todavía tiene conexiones profundas en sus manos. Si se descubre este asunto, usted y yo no tendremos suerte. Shu Qian miró al doctor Liu con odio. Sacó una daga, la clavó en la mesa y dijo enojado: Si no haces esto, te haré desafortunado ahora. Había descubierto que iba a hacer algo grande por una vez. Jian Nao era un hombre que Shu Qian había visto claramente desde las sombras. Si no derribaba a Jian Nao esta vez, entonces sería su mala suerte en el futuro. Había obligado al doctor Liu a dispensar un par de píldoras y luego se las entregó apresuradamente a sus hombres que se habían topado con Qian Lao en la calle por error. Se aprovechó del pánico y cambió la medicina por Qian Lao, y solo entonces se apresuró a regresar. Qian Lao miró las cosas que habían hecho frente a él y no tuvo más remedio que aceptarlas, pero había un indicio de inquietud en su corazón. A la mañana siguiente, cuando Jian Yao todavía estaba atendiendo pacientes, de repente una docena de 20 personas vinieron de la calle y bloquearon la entrada a la farmacia. Las personas que esperaban en la farmacia se sorprendieron al ver esta escena, y Jian Yao la miró de manera extraña, pero su corazón no se estremeció mucho. Esperó hasta que hubo terminado con el paciente que tenía delante antes de levantarse y salir, luego habló en voz baja. ¿Qué estás haciendo? Las personas vestidas de negro frente a él miraron a Jian Nao en silencio, pero no dijeron nada. Luego sacó una orden de arresto de su mano y miró a Jian Nao y dijo: Mi nombre es Chen Qi, esta es su orden de arresto, por favor venga con nosotros. Jian Nao miró la orden de arresto en su mano y no pudo evitar estar un poco aturdido. No había hecho nada ilegal al venir aquí, entonces, ¿por qué iba a tener tal cosa? Pensando en esto, Jian Nao miró a Chen Qi y dijo: Yo digo, ¿están cometiendo un error? No he hecho nada ilegal. Chen Qi miró la expresión inocente en el rostro de Jian Nao y se burló 2 veces. Cuando llegó, recibió un aviso de que este tipo era hábil, por lo que había traído a tanta gente. Si hemos cometido un error o no, si has hecho algo mal o no, quedará claro después de que hayas venido con nosotros. Al decir eso, Chen Qi señaló a Jian Nao y dijo: Llévamelo. Yin, que acababa de terminar la decocción de la medicina para el paciente, salió con la medicina en la mano y vio que se iban a llevar a Jian Nao por la fuerza. Se apresuró a proteger a Jian Nao y dijo con una voz sollozante: ¿Quién eres? ¿Por qué te llevas a mi hermano Jian Bao? Capítulo 569. Chen Qi miró fríamente a Jian Nao y luego habló: Si eres un hombre, hazlo, no dejes que un niño se interponga en tu camino.
Jian Gao lo miró y se quedó un poco en silencio y dijo en voz baja. Yin, quítate del camino. El hermano no tendrá nada que ver con eso, el hermano irá con ellos por un tiempo y luego volverá, y Yin observará. La tienda del hermano. Aunque Yin no entendió del todo, no pudo evitar sentirse un poco más cómoda después de mirar la mirada tranquila en el rostro de Jian Bao. Milímetros. Yin vigilará la tienda, hermano, tienes que volver temprano. Jian Bao sonrió después de escuchar esto y miró a Yin. Luego se separó de la mano que lo estaba controlando y los siguió por su cuenta. Después de cruzar la esquina de la calle, un automóvil de la policía se detuvo frente a Jian Bao. Chen Qi se sentó en el automóvil y miró a Jian Bao y sonrió pero no dijo nada. Solo después de que Jian Bao se subió al auto, Chen Qi miró a Jian Bao desde el espejo retrovisor y dijo. Es bueno que sepas lo que estás haciendo, de lo contrario, te habría traído a esa niña pequeña. Jian Gao miró a Chen Qi con ojos fríos y dijo. Si no le temes a la muerte, adelante, intenta y ve si puedes salir con vida. Chen Qi tenía la intención de que él también le desagradara, pero después de mirar los ojos de Jian Gao en el espejo retrovisor, sintió un escalofrío en su corazón por alguna razón. Las personas sentadas a ambos lados del corazón de Jian Gao también lo siguieron, como si la persona sentada a su lado no fuera un ser humano, sino una bestia feroz. Chen Qi miró a Jian Gao y se quedó en silencio, luego se rió y dijo. Cuando vine aquí, había gente que decía que eras un maestro. Ahora parece que eso es cierto, dime, ¿cuál es exactamente tu propósito hacia Qian Lao? Jian Gao le dio a Chen Qi una mirada un tanto indiferente, ¿sería tan evasivo si tuviera una agenda para alguien? Pero justo cuando estaba a punto de hablar, la palabra Qian Lao lo sorprendió en su mente. Si recordaba correctamente, este Qian Lao debería ser el anciano con un aire extraordinario ayer. Pensando en esto, Jian Gao miró a Chen Qi y habló con cierta sorpresa. ¿Qué le pasó a Qian Lao? ¿Qué le pasó a él? La mirada de Jian Gao provocó que una mirada extraña destellara en los ojos de Chen Qi y dijo. ¿Qué le pasó? ¿Todavía no tienes claro? Jian Gao miró hacia abajo y reflexionó por un momento, luego miró a Chen Qi y dijo. Lo vi ayer por la mañana cuando abrí la puerta. Para ser honesto, fue mi primera vez con Qian Lao frente a mí. La multitud en el automóvil pareció un poco conmovida cuando escucharon esto, que Qian Lao era una figura rotunda en ese entonces, sin mencionar que estaba en Tirtimilebay. Antes era hermano mayor a nivel provincial y, aunque había dimitido, tenía conexiones poderosas y cada año mucha gente le pedía que hiciera cosas. La razón por la que Jian Bao se encontró con Qian Lao ese día también fue porque de repente quería caminar solo, razón por la cual se deshizo de su guardaespaldas personal. Originalmente, su medicina se traía de la ciudad todos los años. Como se trataba de una enfermedad antigua, su familia lo sabía muy bien. Pero nadie esperaba que Qian Lao comprara su medicina en una farmacia tan pequeña ese día. Lo que fue más inesperado fue que lo había tomado sin decírselo a nadie. Si no hubiera pasado nada, habría estado bien, pero Qian Lao bebió la medicina y se desmayó, con una pizca de espuma blanca en la comisura de la boca. La riqueza y la prosperidad de la familia de Qian Lao dependían de él, y si algo le sucedía, todos sufrirían. Si le pasara algo, todos sufrirían. Fue por esta razón que solo tomó una noche descubrir dónde Qian Lao había comprado su medicina. Un sudor frío se filtró por la frente de Chen Qi mientras pensaba en esto. Si este asunto no se investigaba con claridad, no solo él, sino también su jefe superior tendrían que ser reemplazados. Mierda, si realmente conociste a Qian Lao por primera vez, ¿qué razón tienes para hacerle daño? Después de decir esto, Chen Qi parecía un poco demacrado, se encendió un cigarrillo y dijo. Dígalo, ¿quién le ordenó que hiciera esto? ¿Conoce la seriedad de este asunto? Jian Gao escuchó estas palabras y miró fríamente a Chen Qi, desde ese momento, realmente no hay nada que pueda hablarle así frente a él. Chen Qi tampoco era un personaje con el que meterse. Su apodo en la unidad era Mad Dog, no solo para describir su forma de hacer las cosas. Era una descripción de su personalidad. Al ver que Jian Bao se había quedado en silencio, Chen Qi no esperó para volver a su unidad.
Después de mirar alrededor en el desierto, no había nadie alrededor, así que estacionó el auto. Luego abrió la puerta y palmeó el techo del auto y dijo: «Saca a ese tipo por mí, le mostraré cuántos ojos tiene el rey de los caballos». Evidentemente, era la primera vez que los dos hombres del coche se encontraban con algo así. Por lo general, no tenían más remedio que evitar a los perros rabiosos, pero esta vez también fueron atrapados inexplicablemente en el acto. En este momento, después de escuchar esto, uno de ellos miró a Chen Qi y dijo: «Hermano Qi, esto no es muy agradable, ¿verdad?». Chen Qi era un perro rabioso, pero tenía a alguien detrás de él, por lo que podía resolver cualquier gran problema con una palabra. Los dos no eran así, solo estaban haciendo su trabajo y dando vueltas, si realmente aceptaban hacerlo. Si accedían a hacerlo, sin importar lo que la persona hiciera o no hiciera, si la demandaban, ambos estarían seguros de salirse con la suya. Chen Qi miró la mirada reacia en los rostros de los dos hombres y soltó un resoplido frío, luego abrió la puerta del auto y abrió a su colega para mirar a Jian Gao y dijo: «Agáchate, te diré lo que es serio». Jian Gao no le tenía miedo a Chen Qi, para decirlo sin rodeos, ahora era un perro perdido. Si no fuera por la necesidad de vengar a sus padres, no estaría acobardado en esta mierda. Mirando el rostro enojado de Chen Qi, Jian Gao salió tranquilamente, sus ojos mirando a Chen Qi con desprecio. En primer lugar, si realmente conociera a este Qian Lao, entonces no debería actuar tan fácilmente ahora, ¿verdad? Tan pronto como salió del auto, Jian Gao miró a Chen Qi y dijo esto con indiferencia antes de continuar hablando. En segundo lugar, piénsalo, si realmente puse mis manos sobre Qian Lao, ¿por qué no me fui? Chen Qi se congeló levemente cuando escuchó esto, su mente corría rápidamente, de hecho era un poco demasiado extraño. Si Jian Gao fue realmente quien se lo hizo a Qian, ¿por qué todavía estaría abierto al público normalmente en lugar de cerrar su negocio? Cualquier persona normal se habría ido rápidamente después de hacer algo tan grande, no había forma de que se hubiera quedado aquí. Estaría bien si fuera una persona común, pero este es Qian Lao. Para decirlo sin rodeos, siempre que quisiera saber algo sobre la ciudad alta, no necesitaría molestarse mucho en absoluto, alguien naturalmente se lo entregaría. Si este niño frente a él era realmente el que había asesinado a Qian Lao, o era un soldado muerto o realmente no lo sabía. Pensando en esto, Chen Qi miró a Jian Gao con cierta sospecha por un momento sin decir nada. Hane luego miró a Chen Qi con mejor inocencia, se encogió de hombros y dijo: «Si todavía no me crees, entonces dime si Qian Lao todavía está vivo». Capítulo 570. Chen Qi miró a Jian Gao con cierta sospecha y dijo: «¿Qué, todavía tienes una forma de salvar a Qian Lao?» Jian Gao se frotó los labios y dijo con orgullo: «Ni siquiera sé la condición de su cuerpo ahora, ¿cómo puedo salvarlo?». Chen Qi estaba un poco aturdido antes de hablar con voz profunda. Qian Lao entró en coma después de beber tu medicina, y todo su cuerpo estaba un poco fuera de sí. Y había espuma blanca en las comisuras de la boca. Jian Gao reflexionó por un momento antes de inclinar la cabeza y decir en voz baja: «Imposible, la medicina que preparé para Qian Lao es para la regeneración estacional, incluso si algo salió mal, no podría haber sido envenenado, a lo sumo fue una cuestión de diarrea». Chen Qi se burló 2 veces y miró a Jian Gao frente a él. Este chico era inteligente, ¿era esto como salir de este asunto? Chen Qi negó con la cabeza cuando pensó en eso. Lamentó que también era demasiado crédulo para confiar en la persona frente a él. Está bien, ni siquiera sé si hay algo específico todavía, así que deberías decirnos honestamente por qué estás conspirando contra Qian Lao. Después de decir esto, Chen Qi ni siquiera tenía el corazón para enseñarle a Jian Gao una lección con sus manos, en este momento Jian Gao se había convertido en un charlatán a sus ojos. Para decirlo sin rodeos, era un vendedor de medicinas falso. Había atrapado a muchas personas así antes, todos los cuales pensaban que no había nada malo con su medicina, y que incluso si algo sucedía, sería un asunto menor. Jian Gao miró la incredulidad de Chen Qi y frunció el ceño, luego dijo con voz fría: «Si no me envías a ver al anciano Qian, serás responsable de las consecuencias».
Chen Qi resopló ante estas palabras, todavía no había querido hacerle nada a Jian Bao. En cambio, este niño se estaba amenazando a sí mismo. Pensando en esto, Chen Qi abofeteó la cara de Jian Yao con su revés y dijo enojado. ¿Te he puesto cara de mierda, no? Te lo digo, he visto a muchas personas como tú. La bofetada de Chen Qi dejó estupefacto a Jian Bao. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que alguien lo había golpeado así? La ira de Jian Bao surgió a la vanguardia de su mente, y con una lucha, se quitó los grilletes y luego levantó a Chen Qi por el cuello con una mano. ¿Qué dijiste? No te escuché claramente, por favor dilo de nuevo. Las personas con Chen Qi quedaron atónitas por la escena frente a ellos, aunque Jian Bao era delgado, su cuerpo se veía un poco delgado. Nadie había esperado que él hiciera repentinamente tal movimiento, sin que nadie reaccionara. Date prisa y baja al capitán. O de lo contrario, ten cuidado de que no seremos amables contigo. Mientras hablaban, los dos hombres ya estaban corriendo, estaban preocupados de que si llegaban un paso más tarde, Chen Qi podría morir. Jian Bao simplemente los miró con frialdad, pensando que era mejor dejar las cosas, y luego dejar a Chen Qi. Luego miró a Chen Qi tosiendo y dijo: si quiero hacer algo, ¿quién puede detenerme aquí? Aunque Chen Qi tosía y estaba resentido por las acciones de Jian Bao hacia él. Sin embargo, al escuchar las palabras de Jian Bao, su corazón se calmó rápidamente. Después de esperar para reducir un poco la velocidad, Chen Qi miró a Jian Bao y dijo: tos, tos, tos. Sí, tos, si no lo hiciste, entonces ¿quién más podría ser? Jian Bao frunció el ceño ligeramente antes de suspirar y decir: de todos modos. Llévame a ver a Qian Lao, ahora mismo él es la prioridad. ¿Qué razón tengo para creerte? Chen Qi escuchó las palabras de Jian Bao, no era un tonto, si solo llevara a Jian Bao a ver a Qian Lao ahora, entonces perdería la iniciativa. Jian Bao sonrió y le dio una mirada fría antes de darse la vuelta y entrar al auto. Ni siquiera se molestó en hablar más con Chen Qi. Si algo le sucediera a Qian Lao, no sería de su incumbencia de todos modos. Lo que más le preocupaba ahora era si Qian Lao había ofendido a alguien y estaba siendo víctima de represalias, o si alguien quería usar a Qian Lao para curarse a sí mismo. La razón por la que Jian Yao tenía tal sospecha no era una cueva vacía, pero Shu Qian estuvo realmente en silencio durante demasiado tiempo, lo cual era demasiado normal. Puede que Jian Yao no sepa qué tipo de persona es Shu Qian, pero el maestro Zhan lo conoce bien. Cuando Jian Bao se preguntaba por qué Shu Qian aún no había acudido a él, el anciano Zhan también se había preocupado por esto, diciendo que era simplemente imposible. No había forma de que un asesino de perros como Shu Qian permaneciera en silencio hasta ahora. Debe haber algunos movimientos en la oscuridad, solo que no los había notado. Chen Qi se levantó del suelo. Miró a Jian Bao, que estaba sentado en el automóvil, y se sentó en el asiento del conductor después de un momento de silencio. Luego encendió un cigarrillo y miró el rostro pensativo de Jian Bao desde el espejo retrovisor y dijo: ¿el asunto de Qian Lao realmente no tiene nada que ver contigo? Jian Bao no quería lidiar con este Chen Qi en este momento, por lo que solo asintió y comenzó a reflexionar nuevamente. Después de recibir la respuesta, Chen Qi decidió creerle a Jian Bao, así que puso en marcha el coche y condujo hacia la residencia de Qian Lao. La razón por la que Chen Qi eligió a Jian Bao no fue sin razón. Aunque solo había estado en contacto con Jian Bao por un corto tiempo, Chen Qi sintió eso. Un hombre del carácter de Jian Bao no podía hacer cosas tan deshonestas, sus métodos eran demasiado directos y violentos. Pensando en esto, Chen Qi no pudo evitar extender la mano y frotar su cuello donde Jian Bao lo acababa de pellizcar, todavía había un leve dolor aquí. Los dos subordinados de Chen Qi querían darle una lección a Jian Bao, pero dudaron, temiendo ofender a un dios tan feroz. Jian Bao se sentó en el auto y negó levemente con la cabeza antes de suspirar, pensando que podría asegurarse después de salvar a Qian Lao. Era imposible para él obtener información con solo pensarlo ahora, así que, ¿por qué desperdiciar sus esfuerzos?
Lo primero que hice fue cerrar los ojos y dormir, y Chen Qi miró por el espejo retrovisor. La apariencia desconcertada de Jiang Gao y estaba aún más seguro de su juicio. Esta es la primera vez que veo a un hombre en el mundo que ha hecho esto. Las 4 personas se sentaron en un automóvil con sus propios pensamientos. Después de casi 2 horas, Chen Qi se detuvo en la entrada de una villa. Luego tosió levemente y habló con una expresión compleja. Oye, no duermas, la casa de Qian Lao está aquí. Jiang Lao escuchó esto y abrió lentamente los ojos. En este momento se acercó un hombre con un traje negro, luego miró a Chen Qi y asintió. ¿Por qué estás aquí? ¿Cómo va la investigación del anciano? Chen Qi miró al hombre del traje y le dio una sonrisa amarga, luego sacó un cigarrillo de su asiento y lo encendió y dijo. Traje al hombre que quieres, pero no estoy seguro de si hizo esto o no. Al escuchar esto, el gran hombre miró hacia el asiento trasero con cierta sorpresa y vio a Jiang Gao asintiendo para sí mismo con una sonrisa en su rostro. Solo entonces frunció el ceño y se burló. Nunca antes había visto a un tipo que buscaba la muerte. ¿Cómo se atreve a llegar a la puerta después de hacer algo como esto? Realmente no sabes lo que estás haciendo. Después de decir esto, el hombre grande abrió la puerta del auto y Chen Qi, que estaba sentado en el auto, negó levemente con la cabeza mientras miraba la escena familiar frente a él. Luego vio a Jiang Gao salir del auto con sus manos alrededor del cuello del hombre fuerte nuevamente, y luego dijo, si realmente quieres que tu maestro viva, será mejor que me dejes entrar. Capítulo 571. El gran hombre luchó mientras miraba a Chen Qi que estaba sentado en el auto, con un toque de duda en sus ojos. No podía entender por qué Chen Qi, quien había traído a este hombre aquí, no había controlado al otro hombre hasta el punto de ponerse en una situación tan incómoda. Chen Qi obviamente también leyó los ojos del gran hombre. Volviéndose hacia sus propios hombres, dijo. Ustedes se sientan en el auto, es mejor que se mantengan al margen de lo que suceda después. Los 2 hombres simplemente estaban pidiendo más cuando escucharon esto, mirando a Chen Qi como si estuvieran mirando a Dios. Sin mencionar a la familia Qian, no se sabía qué tan profunda era el agua detrás de un solo Chen Qi. Para ellos, era como ver a los dioses luchar ahora. Siempre que no les afecte. Estarían agradeciendo a los cielos si no los afectara. Después de que Chen Qi se bajó del autobús, miró al gran hombre que estaba siendo pellizcado por Jiang Gao y se sintió un poco indefenso. Oye, si quieres entrar te aconsejo que lo bajes mejor, aunque me gustaría hacerlo algunas veces. Jiang Gao resopló con frialdad y golpeó al gran hombre contra el suelo con un lanzamiento directo de una mano. Chen Qi respiró hondo su cigarrillo antes de exhalar humo y mirar al gran hombre. Yuan, no pensé que tendrías un día. Si no fuera tan fuerte, ¿crees que te habría traído obedientemente? Él aquí. Los 5 o 6 guardias de seguridad alrededor vieron la situación que sucedía frente a la puerta y corrieron con porras en la mano. Rápidamente protegieron a Yuan detrás de ellos. Maldito seas, Chen Qi. Te hundiré un día, no dijiste nada antes a pesar de que este niño es tan sólido. Al decir esto, el gran hombre se levantó del suelo y miró a Jiang Gao con ojos algo sombríos. Niño, no creas que te atreves a ser salvaje frente a la familia Qian solo porque tienes 2 manos, ten cuidado de ganar, ni siquiera tendré la oportunidad de arrepentirme más tarde. Chen Qi miró a Yuan impotente y dijo. Te lo dije, el asunto del maestro Qian no tiene nada que ver con este niño, lo traje aquí para salvarlo. Al escuchar esto, Yuan obviamente se congeló un poco, e incluso los guardias de seguridad circundantes que eran hostiles a Jiang Bao se congelaron un poco. ¿Era este niño frente a él realmente solo un médico chino? ¿Un médico chino podría tirar al suelo a su líder con una mano? Estás bromeando. Yuan obviamente también lo pensó, mirando a Jiang Gao como si estuviera mirando a un monstruo. Chen Qi disfrutó mucho de la expresión en el rostro de Yuan. No pudo evitar reír. ¿Qué pasa? ¿Qué están mirando? Jiang Gao miró a Chen Qi un tanto impotente, luego habló con Yuan. El asunto del anciano Qian no tiene nada que ver conmigo, por favor, llévame también para ver cómo está el anciano Qian.
Al escuchar esto, Yuan Ou miró a Jian Yao torpemente con cierta inquietud y dijo: nosotros, los grandes, viejos y toscos, no entendemos si tú tienes algo que ver con este asunto o no. Hablando de esto, la expresión en el rostro de Yuan Ou fue negra por un momento y blanca por un momento. Originalmente, le había pedido a Chen Qi que trajera a ese médico chino, pero ahora estaba en problemas. No solo vino la otra parte, incluso llegó a mi puerta. ¿Qué diablos está pasando aquí? La persona a cargo de la vigilancia pronto notó la discusión frente a la puerta, por lo que el intercomunicador que colgaba del cuerpo de Yuan Ou sonó: líder del equipo. ¿Qué está pasando en la puerta? Cuando Yuan Ou escuchó el timbre del intercomunicador, miró a Jian Yao con una cara algo complicada y dijo: el hombre que le vendió la medicina china al anciano se acercó y dijo que podía salvarlo, pregúntele a mí si qué hacer al respecto. Después de un largo silencio al otro lado del intercomunicador, una voz femenina algo ansiosa de repente sonó: hermano Yuan, trae a ese hombre, el cuerpo del abuelo no puede aguantar mucho más. Al escuchar esto, Yuan Ou miró a Jian Yao con ojos complicados y dijo: ya que la dama ha hablado, entonces te dejaré entrar, pero no pienses en jugar ninguna broma. Jian Yao resopló y no se molestó en prestarle atención a Yuan Ou. Si fuera en el pasado, solo sería cuestión de una llamada telefónica para que vea a alguien. Por eso estaba parado en la puerta como un pequeño yakuza, esperando que alguien dijera algo. Siguiendo el lado de Yuan Ou, Jian Yao entró en la villa y echó un vistazo a su alrededor. Aunque la villa no era muy grande, era particularmente elegante y tranquila. Golpeando este punto, Jian Yao habló con algo de pesar. Un lugar tan elegante, ¿cómo es que está configurado con algunos de ustedes? Los ojos de Yuan Ou brillaron de ira cuando escuchó esto. Casi no pudo resistirse a darse la vuelta y darle un puñetazo a Jian Yao. Pero cuando pensó en la escena que acababa de suceder afuera, se contuvo. No tenía elección, este chico parecía más capaz de pelear que él mismo. Después de entrar en la sala de estar, una mujer vestida con un vestido blanco de unos 20 años estaba parada ansiosamente en la entrada mirándolos. ¿Es este el médico chino? Apúrate y ven conmigo, el cuerpo del abuelo no puede aguantar mucho más. Jian Yao estaba un poco sorprendido, esta era la primera persona en la que había venido hasta aquí para creer incondicionalmente. Pensando en esto, Jian Yao se acercó y siguió a la joven y sonrió: todos dicen que soy yo quien lastimó al viejo Qian, ¿no lo crees? La mujer volvió la cabeza para mirar a Jian Yao y dijo en voz baja: si realmente fueras tú, no habría necesidad de que vinieras a salvar a la gente. La mujer hizo una pausa después de decir esto, luego continuó: el abuelo no sabe lo que está pasando en este momento, pero de repente comenzó a jadear pesadamente después de beber un poco de papilla blanca. Jian Yao asintió levemente cuando escuchó esto y dijo: es inútil hablar de esto ahora, todavía tenemos que esperar hasta que le tome el pulso para saber qué está pasando. La mujer dijo con ansiedad: hemos preguntado a varios médicos antes, pero todos dijeron que no hay cura en absoluto. Jian Yao resopló un poco orgulloso: solo porque otros no tenían una cura, no significaba que él no la tuviera. Después de que los dos giraron por el pasillo y subieron las escaleras, la mujer abrió el dormitorio principal del primer piso donde Qian Lao estaba acostado en la cama con un ventilador. La cara de Jian Yao cambió ligeramente cuando vio la cara de Qian Lao, luego se acercó apresuradamente y levantó los párpados de Qian Lao para verlos. ¿Tienes algo de ginseng en casa? No tiene que ser demasiado bueno, 30 años es suficiente. Tan pronto como escuchó las palabras de Jian Yao, la mujer dijo apresuradamente: hay mejores, hay un ginseng en casa que le dieron a mi abuelo en sus 60 cumpleaños, 50 años completos. Jian Yao reflexionó un momento y luego dijo apresuradamente: entonces que tenga 50 años, córtame 3 rebanadas, finas y rápidas. La mujer salió apresuradamente y le ordenó a Yuan Ou que los recogiera, y luego fue como si recordara algo. Se apresuró a entrar para mirar a Jian Yao y dijo con urgencia: escuché a la gente decir que solo cuando estás colgado de por vida usas ginseng por vía oral, mi abuelo no va a morir, ¿verdad?
Jian Gao la miró y no pudo evitar poner los ojos en blanco. ¿Cómo podía una chica tan bonita tener un cerebro tan malo? Está bien ahora, pero si llego media hora más tarde, supongo que no funcionará. Apúrate y tráeme tabletas de ginseng. Tan pronto como las palabras salieron de su boca, Yuan no pareció volar llevando un pequeño plato a la puerta para mirar a la mujer y dijo: Señorita, rebanadas de ginseng. Jian Bao se acercó y tomó las rodajas de ginseng sin esperar a que la mujer se acercara, luego dijo con impaciencia: Fuera de aquí, no me molestes ahora. Tan pronto como terminó de hablar, Jian Bao los empujó a ambos por la puerta, y Yuan Ou quería romper la puerta. Pero cuando pensó que la vida de su amo estaba ahora en las manos de ese chico, solo pudo dejar escapar un suspiro de impotencia. Capítulo 572. Señorita, ¿cree que este chico realmente puede salvar al maestro? La mujer negó con la cabeza con el ceño fruncido y suspiró. No sé, he contratado a todos los médicos que he podido y nadie ha podido hacer nada. Solo él dijo que funcionaría. Después de decir esto, la mujer miró a Yuan Ou y dijo: Hermano Yuan, creciste mirándome, así que no me llames señorita, solo llámame Shinji. Yuan Ou negó levemente con la cabeza y luego miró a la mujer respetuosamente y dijo: La señorita es la señorita. Hay una distinción ordenada entre ancianos y jóvenes, y las reglas no se pueden alterar. La mujer vio esto y dio un ligero suspiro. Dejó de hablar y se quedó mirando la puerta de la habitación, esperando ansiosamente. Dentro de la habitación, Jian Lao primero puso una tableta de ginseng en la boca de Qian Lao, y fue solo a través de Shangdian que Jian Lao supo que, de hecho, muchos médicos solían saber un poco del verdadero Qi. Pensando en ello, ¿de qué sirve el ginseng con solo gritar si quisiera sacar a relucir su poder medicinal de verdad? Después de que Jian Lao puso la rodaja de ginseng en la boca de Qian Lao, suavemente puso su mano sobre ella y cerró los ojos para activar su verdadero Qi, activando lentamente el poder medicinal de la rodaja de ginseng. Solo entonces Jian Bao se quitó la mano y la colocó en la muñeca de Qian Lao para controlar su pulso. El pulso débil hizo que la cara de Jian Bao se hundiera. Él conocía la condición física previa de Qian Lao, y era absolutamente imposible para él ser así después de tomar su propia medicina. Al observar el pulso de Qian Lao, estaba claro que alguien había usado una medicina coincidente para entrar y agitar la condición del cuerpo de Qian Lao. El cuerpo de Qian Lao ya estaba un poco mal debido al cambio de estaciones, y a través de estas medicinas coincidentes se amplificaron los síntomas, lo que lo convirtió en el estado actual. La otra parte parecía ser alguien que conocía el estado de salud de Qian Lao. De lo contrario, el medicamento recetado no podría ser tan preciso, un punto más no funcionaría, un punto menos no sería suficiente. Pensando en esto, Jian Gao respiró hondo y miró al inconsciente Qian Lao con cierta impotencia. Cuando había salvado a Zhang Tianzhen, ya había excedido su verdadero Qi. No había pasado mucho tiempo desde que se recuperó y estaba a punto de hacerlo de nuevo. Jian Gao negó con la cabeza impotente, esta era la única forma de salvar a Qian Lao de este tipo de emergencia, y no dudó más. Usó un cuchillo para cortar una hendidura en el dedo del pie de Qian Lao, luego tomó su mano y lentamente introdujo su verdadero Qi en ella. Durante este período de tiempo en el que Jian Lao estaba tomando el pulso de la gente, también estaba practicando cómo controlar su verdadero Qi y cómo hacer el uso más efectivo de él. Aunque no había practicado durante mucho tiempo, ya podía usar su verdadero Qi con habilidad para regular a la persona enferma. El poderoso Qi verdadero viajó a lo largo de los meridianos y aprovechó el poder medicinal del ginseng para presionar las toxinas de todo el cuerpo de Qian Lao con fuerza debajo de él. Luego siguió presionando hasta los pies y empujándolo hacia afuera. En este momento, la herida en el dedo del pie de Qian Lao se sentía como si estuviera viva, escupiendo un líquido oscuro y turbio. De vez en cuando, Jian Lao abría los ojos y lo miraba. Luego tomó una tableta de ginseng y se la llevó a la boca para renovar sus fuerzas. El tiempo pasó lentamente, y solo cuando Jian Yao confirmó que la herida en el pie de Qian Lao estaba drenando sangre roja, se detuvo. Luego se secó el sudor de la frente y trató de levantarse. Pero sus pies cayeron al suelo con debilidad.
Jian Gao miró el magnífico techo sobre su cabeza y se rió amargamente. Esta vez supongo que realmente lo había jugado a lo grande, sin dejarse nada en absoluto. Solo de pensar en esto, Jian Bao se desmayó. Yuan Ou, que había estado parado afuera de la puerta esperando ansiosamente durante más de 4 horas, escuchó el movimiento en el interior. Intercambió una mirada con Qian Xinyi. Abrió la puerta de golpe. Mirando a Jian Bao, que estaba inconsciente en el suelo, a Qian Xinyi no le importó en lo más mínimo, sino que caminó directamente hacia la cama de Qian Lao. En este momento, la expresión del rostro de Qian Lao ya no era tan sofocante de rojo púrpura, sino de un rojo leve y saludable. Después de comprobar un poco la condición física de Qian Lao, Qian Xinyi dejó escapar un largo suspiro antes de asentir a un nervioso Yuan Ou. El abuelo ya no está en serios problemas ahora, baje e informe a la familia y a mi padre que todo está bien. Yuan Ou miró a Qian Lao que estaba acostado en la cama del hospital. Luego asintió y señaló al inconsciente Jian Gao y dijo: ¿Qué pasa con este niño? Qian Xinyi echó un vistazo a Jian Gao y luego reflexionó por un momento y dijo: Parece que no tiene nada que ver con el accidente del abuelo, busquemos una habitación de invitados y lo instalemos primero. Yuan Ou se encogió de hombros y luego dijo con algo de insatisfacción: Señorita. No me culpe por hablar demasiado, este niño es una persona peligrosa. ¿No es un poco inapropiado dejarlo en casa? Qian Xinyi sonrió, miró a Yuan Ou y dijo: No te preocupes, puedo ver que tiene una pizca de depresión entre las cejas. Pero no hay un aura maligna, por lo que no debería ser una mala persona. Después de decir esto, Qian Xinyi no pudo evitar quedarse en silencio. Dado que Jian Gao no parecía ser una mala persona ni tenía una razón para apuntar a su abuelo, ¿quién se lo había hecho? Yuan Ou también comenzó a considerar esta pregunta después de escuchar las palabras de su propia dama. Después de todo, su propia dama era bastante precisa al leer a la gente. Después de que los dos se miraron inconscientemente, Qian Xinyi miró a Yuan Ou y dijo: Dile a Chen Qi que investigue con cuidado y claridad, le doy 3 días. Yuan Ou se pasó la mano por la boca y luego asintió con la cabeza. 3 días es demasiado, no conoces a ese chico, no puede hacer su trabajo correctamente sin presionarlo un poco. Al escuchar esto, Qian Xinyi miró a Yuan Ou y sonrió sin decir nada, hasta que se recompuso después de que Yuan Ou maldijo y sacó a Jian Gao del dormitorio principal. Qian Xinyi caminó hasta la cama de Qian Lao y se arrodilló para mirar su rostro dormido en silencio. Dios sabe lo aterrorizada que estaba cuando se enteró de que algo le había sucedido a su abuelo. La familia Qian había estado un poco abrumada a lo largo de los años, y muchas personas habían estado creando problemas en secreto. Fue precisamente por esto que Qian Lao renunció a la fuerza, no como lo que la gente de afuera había dicho, que había abdicado porque había perdido la lucha. Qian Xinyi no solo es guapa, sino que también tiene un cerebro muy bueno. Tras el incidente, no difundió la noticia y lo primero que hizo fue bloquear la noticia. Lo primero que hizo fue mantener la noticia en secreto. Luego le pidió en secreto a un médico que fuera a su casa para tratar a su abuelo, pero afortunadamente fue con poca antelación y hasta ahora no habían salido malas noticias. Al mirar al anciano acostado en la cama del hospital, Qian Xinyi no pudo evitar pensar en silencio que era este anciano frente a ella quien había mantenido la gloria de la familia Qian durante al menos 100 años. Mientras que la familia Qian acababa de superar su crisis, Shu Qian estaba afuera teniendo una fiesta de celebración con el Dr. Liu. Ja, veré si ese niño todavía puede salir con vida esta vez. Shu Qian tomó un sorbo de vino y miró al Dr. Liu con orgullo y dijo: Aunque la familia Qian está en declive, el camello es más grande que el caballo, ese niño está muerto. El Dr. Liu miró la mirada de suficiencia de Shu Qian, sacudió levemente la cabeza y dijo: Dicho esto, es mejor que este asunto no se aclare, de lo contrario no tendremos suerte. En este momento, el Dr. Liu ya se estaba arrepintiendo, no debería haber tenido malos pensamientos en absoluto. No sabía qué tipo de persona era Shu Qian, y si maldecía que la muerte de Jian Gao estaba relacionada con Shu Qian después de este incidente.
Si nadie dijera que la muerte de Jian Hao estaba relacionada con Shu Qian después de este incidente, habría roto su propio letrero sin el de nadie más. Capítulo 573. Después de acomodar a Jian Hao, Yuan Hou salió de la villa, luego miró a Chen Qi, que estaba apoyado contra el automóvil, fumando, y negó levemente con la cabeza. Al ver esto, Chen Qi se mostró tímido y dijo: ¿Cómo es la situación en el interior? ¿El anciano ha regresado al cielo o puede beber y comer carne de nuevo? Cuando Yuan Hou escuchó esto, no pudo evitar darle a Chen Qi una mirada en blanco y dijo: si el anciano realmente hubiera muerto, ¿aún podrías permanecer tan tranquilo? Las dos personas que estaban dentro del coche ya habían vuelto en taxi. Estaban realmente preocupados de que quedarse aquí pudiera traer mala suerte, así que simplemente se escabulleron. Chen Qi miró a Yuan Hou y le dio una sonrisa amarga, sin importar si el anciano estaba vivo o muerto, solo podía estar enrollado como un peón. Pensando en esto, Chen Qi negó con la cabeza y dijo: incluso si soy capaz, no podré salvar al anciano. Así que en lugar de preocuparte, relájate un poco. Yuan Hou señaló a Chen Qi y se rió impotente. Luego extendió la mano y agarró el cigarrillo en la mano de Chen Qi y dio una calada. El anciano ha sobrevivido esta vez, ese niño es realmente algo, pensé que era inútil, pero sacó al anciano de la puerta fantasma. Hablando aquí, Yuan Hou dijo en voz baja. Pero esto también prueba que ese niño no es el que se lo hizo al anciano, así que tienes que trabajar un poco más. Chen Qi miró hacia el cielo algo oscuro sobre su cabeza, solo él mismo sabía lo aliviado que estaba realmente por dentro en este momento. El anciano era el cielo sobre sus cabezas, y si caía, tampoco estarían en una buena posición. Yuan Hou habló después de un largo tiempo de silencio. Esta vez, la dama está realmente enojada. Te han dado 3 días para averiguar este asunto. Chen Qi se frotó la cabeza, su corazón que se había relajado no pudo evitar levantarse de nuevo. Pensando que solo tenía 3 días, Chen Qi no pudo evitar estar un poco furioso y dijo: ¿cómo puedes investigar dentro de 3 días? Yuan Hou miró a Chen Qi y dijo: si tienes la habilidad, no me digas eso, dígaselo a la dama, ¿por qué estás actuando como un lobo aquí? Después de decir esto, Yuan Hou reflexionó por un momento y dijo: la familia ya ha investigado este asunto desde muchos lados, y todos dijeron que no tiene nada que ver con ellos. Creo que puedes verificar con ese niño. Chen Qi miró a Yuan Hou con algunas dudas, pero no dijo nada, sabía que Yuan Hou no diría nada. Yuan Hou miró a Chen Qi y sonrió antes de decir en voz baja. Ese niño vino con una expresión tranquila y una mirada pensativa, creo que podría saber un poco de la historia interna. Entonces, ¿qué tal si me lo entregas y puedo darte la respuesta en 2 días? Al escuchar esto, Chen Qi se rió con desdén, no quería decir mucho sobre qué tipo de personaje era Qian Lao en Tirtimile Bai. Ese chico no era nada. No solo era una buena persona, sino también una buena persona para usar a Qian Lao para tratar. Pensando en esto, Chen Qi no pudo evitar estar un poco molesto. Después de mucho tiempo antes de que algunos hablaran sin poder hacer nada. Está bien. Haré lo que quieras y buscaré pistas de ese chico, espero que funcione. Después de decir esto, Chen Qi se subió a su automóvil y tenía la intención de irse. Yuan Hou lo miró y sonrió de repente como si hubiera pensado en algo. Por cierto, presta atención cuando salgas. Hemos bloqueado las noticias sobre el maestro, si alguien lo sabe, debe estar relacionado con ellos. Chen Qi asintió levemente antes de partir, no necesitaba que le enseñaran sobre este pequeño asunto. El perro de la familia Qian no era tan fácil de ser. A la mañana siguiente, Jian Hao abrió los ojos con sueño, miró al techo sobre su cabeza y se congeló un poco, sin darse cuenta de que lo había disfrutado. Tan pronto como se levantó, vio a la dama de ayer caminando con un tazón de gachas de mijo en la mano, y Jian Hao no pudo evitar tener una sonrisa en su rostro. Qian Xinji miró la leve sonrisa de Jian Hao y no pudo evitar estar un poco desconcertado. ¿Qué pasa? ¿Hice algo mal? Jian Hao negó con la cabeza y luego dijo: no, es solo que la escena frente a mí es un poco familiar, dame la papilla. Qian Xinji asintió levemente después de escuchar esto. Luego le entregó la sopa de arroz de mijo a Jian Hao y dijo:
Muchas gracias por ayer, la salud del abuelo ha mejorado. Jian Bao se comió la papilla al mismo tiempo. Después de escuchar las palabras de Qian Xinyi, sonrió y dijo: me temo que lo que realmente quieres preguntar es cuándo se despertará tu abuelo, ¿verdad? Qian Xinyi sonrió mientras miraba a Jian Bao y hablaba sin vergüenza. Por supuesto. El abuelo es la columna vertebral de nuestra familia, así que, por supuesto, me preocupa cuándo se despertará. Jian Bao se encogió de hombros. Luego puso la papilla de mi hijo terminada en la cama y dijo con una leve sonrisa: no te preocupes, si cuento el tiempo correctamente, se despertará esta noche. Después de decir esto, Jian Bao miró a su alrededor y continuó: también tengo que agradecerle por impedir que Yuan Ou me arrojara a la calle ayer. Qian Xinyi se tapó la boca y se rió ligeramente, mirando a Jian Yao con algo de curiosidad, dijo: ¿cómo salvaste a mi abuelo? Para ser honesta, también estoy familiarizada con la farmacología, y mi abuelo estaba casi más allá de salvar en ese momento. Después de decir esto, Qian Xinyi miró a Jian Yao con cierta incredulidad y dijo: ¿cómo diablos hiciste eso? Honestamente hablando, Qian Xinyi era de hecho una gran belleza. A diferencia de Yin Yin, ella pertenecía al tipo de belleza que parecía estar descargando electricidad con cada sonrisa. Según la experiencia de Jian Bao, esa mujer era excepcionalmente estúpida o excepcionalmente inteligente. Y el hecho de que hubiera impedido que Yuan Ou se lanzara a la calle ayer le hizo pensar que la belleza que tenía frente a él no debería tener un corazón superficial. Entonces, después de una leve sonrisa, dijo: esto pertenece a mi pequeño secreto, si no te importa, es mejor que me lo guarde en secreto. Jian Gao luego cerró los ojos y movió un poco su cuerpo, el poco ki verdadero que quedaba en su cuerpo hizo que una sonrisa amarga apareciera en la esquina de su boca. Esta vez, realmente he perdido a mi esposa y mi ejército, salvar al anciano de tu familia me ha hecho perder mucho dinero, suspiró. Al mirar la expresión de impotencia en el rostro de Jian Bao, Qian Xinyi también sintió algo en su corazón. Ayer, Jian Bao se había desmayado después de salvar a su abuelo, y por esto, se pudo ver que el hombre frente a ella había hecho todo lo posible. Pensando en esto, Qian Xinyi sonrió levemente y dijo: no te preocupes, nuestra familia Qian nunca recibe favores por nada, olvidé presentarme, mi nombre es, sé que su nombre es Qian Xinyi, saben que tengo muy buen oído, los escuché a todos charlando afuera de la puerta ayer. Después de decir esto, una sonrisa maliciosa cruzó por el rostro de Jian Gao mientras continuaba: por favor, moleste con una cosa, si es conveniente para usted, pida a alguien que le informe a esa pequeña loli mía, ella podría estar preocupada por mí. La cara de Qian Xinyi estaba ligeramente roja mientras bajaba la cabeza y soltaba un suave murmullo, luego rápidamente tomó el pequeño cuenco de la cama y salió. Jian Gao yacía en la cama mirando la espalda de Qian Xinyi con una sonrisa en su rostro, pero después de que Qian Xinyi salió, se recuperó rápidamente. Capítulo 574. Aunque Jian Gao solo había tenido una breve charla con Qian Xinyi, sabía que en este momento esta Qian Xinyi temía que pronto comenzara a investigarse por sí misma. Esta era la llamada familia de la nobleza, nunca dejarían que nadie que no conocieran se acercara a sus narices. Jian Gao sonrió levemente cuando pensó en esto. Luego se levantó y caminó hacia la ventana mirando hacia la villa y no pudo evitar pensar: cuando esta Qian Xinyi se enterara de sus antecedentes, ¿cuál sería su expresión? En un abrir y cerrar de ojos llegó la tarde, después de levantarse al mediodía para comer con Qian Xinyi. Luego se sentó en la habitación de Qian Lao esperando que se despertara. Tenía que ver si Qian Lao sabía algo sobre lo que había sucedido. Qian Xinyi también estaba un poco nervioso, sentado en una silla y mirando en silencio al anciano Qian. Me temo que habrá algún tipo de accidente. Yuan Ou también quería entrar y vigilar, pero fue enviado por Qian Xinyi. Dios sabe lo ruidoso que puede ser ese tipo si se emociona. Después de unos momentos, Qian Lao de repente dejó escapar un grito de dolor y luego abrió lentamente los ojos. Después de mirar al techo con cierta confusión, Qian Lao volvió la cabeza para mirar a Qian Xinyi y dijo: ¿qué me pasa?
Cuando Qian Shinji vio que Qian Lao se había despertado, la piedra que había estado colgando en su corazón finalmente se liberó, y ella se arrodilló frente a la cama de Qian Lao, le tomó la mano y sollozó. Qian Lao se congeló levemente, luego habló débilmente: Shinji. Levántate y habla, ¿qué está pasando? Qian Shinji se levantó y sollozó mientras hablaba: abuelo, colapsaste tan pronto como regresaste después de beber la medicina que compraste. ¿Cuántas veces te dije que no compraras nada afuera? Mientras decía esto, Qian Shinji miró a Qian Lao con culpa y agresión en sus ojos. Qian Lao miró a Shinji un tanto impotente y asintió: bien, bien, de ahora en adelante el abuelo escuchará a su buena nieta, ¿de acuerdo? Después de decir esto, el anciano giró la cabeza para mirar a Jian Gao y lo reconoció con una mirada. Joven, te recuerdo. No podrías ser tú quien manipuló mi medicina, ¿verdad? Jian Gao miró al anciano Qian y negó con la cabeza con una sonrisa: si realmente fuera yo, niño, ¿quién hizo la manipulación? ¿Cómo podría estar todavía en tu casa ahora? Qian Shinji también miró a su abuelo con cierta insatisfacción y dijo: sí, fue el Dr. Jian quien vino a salvarte. Si no fuera por la rápida llegada del Dr. Jian, habrías estado muerto. Cuando Qian Lao escuchó esto, dijo con cierta vergüenza: ah, ja, es así. Mírame, soy un poco inútil en mi vejez, suspiró. Después de decir esto, Qian Lao miró a Qian Shinji y dijo: ¿ocultaste la noticia de mi accidente? ¿Hay algún problema? El corazón de Qian Shinji se sorprendió un poco, luego miró pensativamente a Jian Gao y dijo en voz baja: se ha bloqueado la primera vez. Hasta ahora no ha sucedido nada. Al escuchar esta respuesta, el Elder Qian asintió con satisfacción. Aunque ahora se había retirado, todavía había bastantes personas que lo observaban en secreto, y esas personas no eran algo por lo que se pudiera engañar. Siempre que su costado estuviera un poco fuera de lugar. Nunca dejarían pasar la oportunidad de golpear a un perro. El juego entre personas de alto nivel a menudo se trata solo de ganancias, no les importan los favores ni nada de eso. Pensando en esto, Qian Lao suspiró levemente y dijo: Shinji, ¿qué hay del lado de tu padre? No ha pasado nada, ¿verdad? Qian Shinji estaba realmente un poco incómodo hablando de cosas frente a extraños. Entonces, después de una mirada algo incómoda al anciano Qian, dijo: hagámoslo de esta manera, abuelo, puedes hablarme sobre estas cosas después de que el Dr. Jian te haya examinado. Jian Yao también miró al anciano Qian con cierta vergüenza y dijo: yo también lo creo, después de todo, solo soy un médico, no es bueno saber demasiado. Qian Lao sonrió después de escuchar esto y le estrechó la mano y dijo: jajaja, está bien, parece que soy yo el que está viejo y confundido. Al escuchar esto, Qian Shinji negó con la cabeza con una sonrisa baja y salió de la habitación, luego Jian Gao subió y apretó la muñeca de Qian Lao. Bueno, hasta ahora el cuerpo se ha recuperado bien. No hay secuelas, solo que tenemos que intentar comer algo no vegetariano para reponer nuestra vitalidad durante este periodo de tiempo. Qian Lao se rió en voz alta por un tiempo después de escuchar esto. Pero pronto volvió a toser, dijo: ja. Supongo que no me queda mucho tiempo en mis viejos huesos, ¿verdad? Jian Gao miró la franca sonrisa en el rostro de Qian Lao. Después de sacudir levemente la cabeza, dijo: si sigues mi régimen, vivir otros 20 años no debería ser un problema. Cuando dijo esto, Jian Gao suspiró levemente y miró hacia la puerta de la habitación y dijo: viejo, no sé si sabes quién te hizo esto. Qian Lao sonrió con calma, miró a Jian Gao y dijo: cuando era joven, era un anciano, no te preocupes, descubriré la verdad. Jian Gao miró la mirada tranquila y serena en el rostro de Qian Lao y sonrió, asintió y dijo: en ese caso, bajaré primero, tengo algunas cosas que hacer en casa, volveré a visitar cuando tenga la oportunidad. Qian Lao se acostó en la cama y vio a Jian Gao irse. Fuera de la puerta Qian Shinji miró a Jian Gao salir y dijo con cierta sorpresa: ¿te vas tan pronto? Jian Gao sonrió y asintió en respuesta: bueno, me temo que mi hermana se enojará conmigo de nuevo si regreso tarde.
Qian Shinji miró la espalda de Jian Yao cuando se fue, y de repente sintió un poco de envidia de la hermana de la que estaba hablando, que parecía llamarse Yin Yin, ¿verdad? Pensando en esto, Qian Shinji negó levemente con la cabeza, luego entró en la habitación con una cara plana y dijo: Abuelo, la investigación ya ha comenzado, le di a Chen Qi 3 días. Después de escuchar esto, el maestro Qian apartó la sonrisa de su rostro y dijo: Dígale a Chen Qi que centre su investigación en esos ladrones y ladrones en Tirtimilebay. Al escuchar esto, Qian Shinji miró al anciano Qian de una manera algo extraña y dijo: ¿Estás diciendo que alguien ha cambiado tu medicina? Qian Lao era un anciano de todos modos, y en el momento en que estaba acostado en su cama de hospital no pudo evitar pensar en la persona que se había encontrado con él ese día en el bazar. Luego asintió levemente y dijo: Bueno, si no me equivoco, cambiaron mi medicina en el mercado de Tirtimilebay. Qian Shinji reflexionó después de un ligero aturdimiento: Tirtimilebay es nuestro propio territorio, ¿quién en la tierra tendría las agallas de venir y tocar su medicina? Pensando en esto, Qian Shinji también estuvo un poco confundido por un tiempo. Pero pase lo que pase, el lado de Qian Lao finalmente tuvo noticias, por lo que Qian Shinji sacó su teléfono móvil y llamó a Chen Qi. Tan pronto como se respondió la llamada, la voz impaciente de Chen Qi llegó. Es solo el primer día, señorita, no hay necesidad de apresurarse, ¿verdad? Qian Shinji miró al anciano acostado en la cama del hospital después de escuchar esto. Si no se hubiera complacido, Chen Qi no habría sido tan grosero. Después de una ligera tos y un rugido, Qian Shinji dijo con voz profunda: El abuelo se ha despertado, te pidió que te concentraras en investigar a esos ladrones y ladrones en Tirtimilebay. Después de decir esto, Qian Shinji colgó el teléfono, era demasiado perezosa para lidiar con este hijo pródigo. Capítulo 575. Después de que el maestro Qian se despertó, Jian Ao echó un vistazo al cuerpo del maestro Qian y planeó irse. Después de todo, todavía quedaba mucho trabajo por hacer en la farmacia de su familia y no tenía la intención de perder más tiempo aquí. La mayor ventaja de salvar al maestro Qian fue que se había despejado de cualquier sospecha sobre quién era el verdadero culpable. Jian Ao sabía que no necesitaba preocuparse por este asunto ahora. La identidad del maestro Qian era tan extraordinaria que creía que esas personas en este pequeño lugar no podrían esconderse por mucho tiempo. Pero lo que Jian Gao nunca podría haber imaginado fue que la verdadera mano negra era la que había estado en silencio todo el tiempo, Shu Qian. La noticia de que Jian Gao había regresado ileso de la villa de la familia Qian se había difundido inadvertidamente, y Shu Qian y los demás estaban azules cuando recibieron la noticia. Si Jian Gao no hubiera logrado convertirse en su chivo expiatorio, entonces serían los que ahora estarían en mayor peligro. Cuando Jian Gao regresó a la farmacia, Yin Yin estaba en cuclillas en el pasillo de una manera disciplinada. Ella no sabía lo que estaba haciendo. Dado que la familia Qian había venido a llevarse a Jian Gao, y dado que los hombres de Shu Qian habían difundido deliberadamente algunas noticias, ahora no mucha gente vino a la farmacia. Jian Gao no pensó nada en eso, y cuando vio a Yin Yin, se rió levemente y se acercó a ella y le dijo: ¿Qué está haciendo Yin Yin? ¿Por qué no está mirando la tienda? Al escuchar la voz de Jian Bao, el cuerpo de Yin Yin se sacudió ligeramente y miró a Jian Bao, que era tan gentil como un jade, de pie frente a ella. Hermano Jian Bao, has vuelto, el abuelo estaba muy preocupado por ti. Al escuchar esto, el corazón de Jian Bao se calentó, mirando a Yin Yin mientras se lanzaba y la abrazó, luego abrió la boca y se rió. Ja ja ja. Estoy bien, estoy bien, estoy bien, ¿dónde está el abuelo? Yin Yin se apoyó en el cuello de Jian Gao y dijo: El abuelo fue a buscar al tío, quiere que el tío vea si hay una manera de salvarte. Jian Gao sonrió y negó levemente con la cabeza, aunque era solo la primera vez que iba a la villa de la familia Qian, el diseño y el interior también hicieron que Jian Gao concluyera que no era una casa simple. Aunque Zhang Tianzheng tenía una pequeña fortuna y tenía al menos a algunas personas a las que escuchar cuando habló en este 30.000 Ebai, frente a la familia Qian, sin mencionar a una sola persona.
Pero frente a la familia Qian, sin mencionar a un Zhang Tianzhen, incluso si hubiera 100 Zhang Tianzhen, ¿qué se podría hacer? Sin embargo, a Jiang Gao le conmovió que el maestro Zhang tuviera ese corazón. Después de un ligero suspiro, Jiang Gao miró la linda cara de Yin Yin y dijo: No hablamos hoy, ¿de acuerdo? Yin Yin parpadeó con sus grandes ojos hacia Jiang Gao y dijo: ¿Qué vamos a hacer si no hacemos negocios? Jiang Gao sonrió y no respondió. En cambio, cerró la puerta y llevó a Yin Yin hacia la casa de Zhang Tianzhen. Después de todo, su familia acababa de regresar, y Zhang Tianzhen sabía que las personas que lo habían arrestado por irse eran de la familia Qian, y aún así todavía tenía la intención de correr por sí mismo. Solo por esto, Jiang Gao tuvo que ir a informar sobre su seguridad cuando regresó. En el camino, muchas personas miraron a Jiang Gao y lo señalaron, aunque solo fueron 2 días, pero bajo la difamación deliberada de la gente de Shuqian. Jiang Gao ya se había convertido en un hombre que vendía medicinas falsas y victimizaba a Qian Lao. La multitud vio a Jiang Gao aparecer en la calle ileso con Yin Yin en sus brazos. Era inevitable que hubiera alguna charla. A Yin Yin y Jiang Gao no les preocupaba. Para Yin Yin, siempre que Jiang Gao regresara ileso, estaba bien. Para Jiang Gao, la familia Qian ni siquiera le hizo cambiar de opinión, y mucho menos los chismes. Cuando llegó a la puerta de Zhang Tianzhen, San Nian estaba mirando la tienda afuera y vio que Jiang Gao había regresado con Yin Yin en sus brazos. En un momento de sorpresa, abrió la boca y gritó: «¡Dios mío! Tú. ¿Cómo regresaste?» Jiang Gao casi se rió de la expresión del rostro de San Nian, luego vaciló un poco y dijo con una mala sonrisa: «Lo escribí, ¿puedes creerlo?» San Nian miró la expresión de Jiang Gao y supo que estaba bromeando con ella, así que no pudo evitar mirarlo con desprecio. «Bastardo. No sabes lo ansioso que está papá por ti». Después de decir esto, San Nian tomó a Yin Yin de los brazos de Jiang Gao y dijo: «Vamos, Yin Yin, no juguemos con este chico malo». Yin Yin se tapó la boca y corrió al patio tras San Nian, mientras que Zhang Tianzhen salió con el Elder Zhang. Había una leve tristeza entre sus cejas. «Papá, no te preocupes, Jiang Gao es mi salvavidas, no me sentaré, no haré nada». El Elder Zhang dejó escapar un suave suspiro. Estaba a punto de hablar, pero vio a San Nian acercándose con Yin Yin. «Yin Yin, ¿por qué has venido? Pensé que te había dicho que cuidaras de la tienda». Al escuchar esto, Yin Yin se agachó detrás de San Nian y dijo con una sonrisa juguetona: «No quería ver la tienda, así que vine». San Nian miró la mirada ansiosa del anciano y se rió levemente antes de decir lentamente: «Está bien. Mira quién viene». Tan pronto como las palabras salieron de su boca, Jiang Gao se tocó la nariz y salió un poco avergonzado, sonriendo y asintiendo con la cabeza al Elder Zhang y Zhang Tianzhen. El Elder Zhang y Zhang Tianzhen se miraron antes de mirarse. Ambos miraron a Jiang Gao con cierta incredulidad. San Nian miró las expresiones de los 2 hombres y no pudo evitar sentirse feliz en su corazón, luego dijo: «Está bien, entremos y tomemos asiento, tampoco abriré la puerta hoy, vamos a comer un poco de vino». Jiang Gao miró a San Nian con cierta vergüenza y dijo: «Lamento molestar a San Nian». Zhang Tianzhen miró a Jiang Gao y no supo qué decir. Justo ahora había planeado preparar un pequeño regalo y visitar a la familia Qian. Aunque solo era una familia pequeña, como dijo, Jiang Gao era su salvavidas, así que no podía simplemente sentarse y no hacer nada. En un abrir y cerrar de ojos, antes de que pudiera hacer algo, Jiang Gao estaba parado frente a él ileso. El Elder Zhang también estaba en trance, pero al final era una figura a medias en la tierra amarilla. Mirando a Jiang Gao con solo un ligero aturdimiento, volvió a sus sentidos y sonrió: «Es bueno estar de vuelta, es bueno estar de vuelta». Jiang Gao sonrió y asintió con la cabeza hacia el Elder Zhang y Zhang Tianzhen, y Yin Yin los miró a los 3 y sonrió levemente antes de hablar: «Voy a ayudar a la tía a cocinar, ustedes hablan». Zhang Tianzhen dejó escapar un largo suspiro, luego tiró de Jiang Gao y se dirigió al vestíbulo para sentarse. «Jiang Gao, ¿qué diablos está pasando?» Papá vino y no sabía lo que estaba pasando, solo que la familia Qian se lo llegó.
El Elder Zan prohibió su cigarrillo seco, tampoco estaba muy claro sobre Jian Gao y estaba desesperado por saber qué había sucedido en ese momento. Jian Gao sonrió levemente, luego levantó su taza de té y tomó un sorbo antes de decir: de hecho, no tengo muy claro qué sucedió exactamente. Justo cuando salieron las palabras, Jian Gao hizo una pausa antes de hablar con cierta vacilación, pero al menos, esta vez está dirigida a mí o al Elder Qian. Al escuchar esto, Zhang Tianzhen no pudo evitar dejar escapar un largo suspiro. El estado del maestro Qian es indescriptible, debes tener cuidado cuando te involucres en este asunto. Gracias a todos por suscribirse al canal y dejar sus comentarios.